Buenos días, quien le habla Daniel Jaimes, trabajo de grado titulado Analizar el delito de homicidio tipificado en la legislación venezolana. Con el desarrollo de este estudio se analizó el homicidio tipificado en la legislación venezolana bajo una modalidad de investigación documental de corte cualitativo, fundamentándose en criterios doctrinarios y jurisprudenciales. Es preciso señalar la situación problemática. Cabe destacar que sobre las tasas de homicidio ocurridos en Venezuela se ha discutido durante los últimos años. La inseguridad que se vive dentro del país se ha posicionado dentro de los primeros lugares de la agenda mediata, formando parte de la vida del ciudadano venezolano. Sobre las tasas de homicidios ocurridos en Venezuela, desde la década de los 60 se ha discutido, en primer lugar, porque no recogía la totalidad de los hechos acaecidos. Ante el no pronunciamiento del Observatorio Venezolano de Violencia sobre las tasas de dichos homicidios, se ha recurrido a diferentes métodos. Sin embargo, estos métodos no cumplen con un análisis exhaustivo y sistematizado. Se debe mencionar que el 6CPC es el órgano encargado de llevar a cabo la investigación penal, por lo tanto le corresponde analizar el homicidio ocurrido dentro del país, pero esta institución cada día se encuentra más debilitada en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a su objetivo. Esta investigación se justifica desde este punto de vista, desde el punto de vista teórico, práctico y jurídico. Práctico porque se quiere concientizar a la población venezolana, principalmente a los adolescentes, a tener autocontrol e evitar técnicas agresivas dentro de su vida. Jurídico, porque la legislación solo hace referencia a los elementos por los cuales se considera consumado el delito de homicidio, mas no hace referencia a las causales. Teórico, porque servirá de apoyo y orientación profesional a los futuros investigadores del derecho. Esta investigación se delimitará a la legislación interna. Cabe destacar que tomaremos en cuenta aspectos del Código Penal. Las limitaciones existentes son inexactitud o oscuridad en cuanto a las cifras de homicidios ocurridos en Venezuela y deficiencia legislativa. Seguidamente, tenemos que dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos. El primer objetivo es determinar cuáles son las causas que producen el homicidio dentro de nuestro país. Una primera investigación le corresponde al abogado Pierina Mesa. Esta investigación es pertinente a la nuestra porque él considera que las causales por las cuales se producen este fenómeno delictivo se pueden agrupar de la siguiente manera: accidental y intencional. Accidental: no existe la intención de matar ni de lesionar. El resultado de la acción es producto de la negligencia. Esto es lo que se conoce como el homicidio culposo. Intencional: existe la intencionalidad de causar la muerte del sujeto pasivo. Una segunda investigación le corresponde a González Robín. Esta investigación es pertinente a la nuestra porque dentro de ella se señalan que las causales por las cuales se produce este fenómeno delictivo dentro de nuestro país puede ser agrupado de la siguiente manera: parte económica, social y política. Social, por la carencia del medio familiar; económica, por la insuficiencia de la calidad de vida que vive el ciudadano venezolano; y político, por la falta de sentido político que se vive dentro de nuestro país. Existe un reportaje emitido por el diario El Nacional, palabra entre comillas: Venezuela se convierte en el país más violento de América Latina. Dentro de ese diario se hace referencia a las causales por las cuales se produce este fenómeno delictivo. En primer lugar tenemos crisis económica, política y social. En primer lugar se debe mencionar que debemos recordar que Venezuela experimenta los niveles de hiperinflación más grandes de América Latina, por lo cual el ciudadano venezolano tiene que recurrir a una serie de ilícitos para poder sustentarse. Dentro de esos ilícitos se produce una serie de conductas agresivas. Prisiones. La situación que se vive en las cárceles venezolanas es preocupante y alarmante. El deterioro de la infraestructura. Es preciso mencionar que dentro de ese diario se indica que la mayor parte de los homicidios ocurridos dentro de nuestro país se producen dentro de los centros penitenciarios. La definición del delito de homicidio la tenemos en el artículo 405 del Código Penal, el cual dice: el que intencionalmente haya dado muerte a una persona será penado con prisión de 12 a 18 años.
Para poder abordar las causas por las cuales se producen este fenómeno delictivo, debemos tomar en cuenta ciertos aspectos criminológicos, porque la criminología es la ciencia encargada de estudiar el fenómeno delictual. Por eso se mencionarán una serie de teorías que han sido desarrolladas a lo largo de la historia, pero dichas teorías guardan relación con lo que se vive dentro de nuestro país. La primera teoría es la teoría de la ecología urbana y la desorganización social. Estos autores sostienen que los delitos se cometen con mayor frecuencia en las zonas bajas, es decir, en las zonas pobres. Esta teoría es perfectamente aplicable al contexto venezolano, ya que se estudia que la mayor parte de los homicidios ocurridos dentro de nuestro país se producen en las zonas pobres, es decir, en los barrios caraqueños. La segunda teoría es la teoría de la asociación diferencial. Estos autores sostienen que la conducta delictual es aprendida por estar en contacto o en interacción con otros grupos. El abogado Freddy Zambrano, dentro de su célebre obra, hace referencia al delito de homicidio, agregando que es doloso y culposo. Culposo cuando no existe la intención de matar ni de lesionar. El resultado de la acción es producto de la negligencia, impericia o inobservancia. Mientras que el doloso existe la intencionalidad por parte del sujeto activo de causar la muerte del sujeto pasivo. Un estudio elaborado por la socióloga Karen del Busto se encarga de estudiar al propio delincuente. Los delincuentes sostienen que la razón por la cual lleva a cabo el delito de homicidio es por situación económica y por venganza. Aseguran que uno de sus amigos íntimos han caído dentro de una de las guerras que se producen dentro de los barrios caraqueños. Entonces, la situación o las ganas de emplear este acto delictivo es producto de la venganza. La violencia es un foco interviniente dentro del delito de homicidio. Podemos notar que en nuestro país se mata a una persona solo por el hecho de robarle un celular o de robarle un par de zapatos. Incluso existe un reportaje donde a una ciudadana caraqueña se le acribilló a balazos por el hecho de que no le bajó volumen al radio en su casa. Bien, existen una serie de delitos cometidos por los funcionarios policiales. Los funcionarios que son los encargados de resguardar la ley y de garantizar la seguridad del Estado, hacen uso de su investidura para cometer una serie de actos vandálicos, dentro de los cuales se hace presente el delito de homicidio. El segundo objetivo específico es indicar cuál es el efecto jurídico que se produce ante la perpetración del delito de homicidio. Una primera investigación le corresponde al abogado Pierina Mesa. Esta es pertinente a la nuestra porque dentro de ella se señala que el efecto jurídico por el cual se produce el delito de homicidio y una vez que este se ha producido es aplicar la sanción correspondiente, es decir, la pena correspondiente. La Real Academia Española ha definido la pena como la sanción que la ley aplica a los infractores de la ley. Debemos tomar en cuenta que esa sanción debe ser proporcional al acto que se llevó a cabo y se debe tomar en cuenta el grado de intencionalidad del sujeto activo. Cuando el sujeto activo llevó a cabo la acción, se le debe producir una sanción que es la pena. Las penas en Venezuela se dividen en las corporales y las no corporales. Las penas corporales son aquellas que tienen como finalidad restringir la libertad. Las penas no corporales solo restringen ciertos derechos. Las penas corporales se dividen en prisión, en presidio y en arresto. Al delito de homicidio se le aplica la prisión y el presidio, que tiene como finalidad esencial que la persona sea privada de su libertad y que pague dicha condena dentro de un centro penitenciario. ¿Cuál es la finalidad de la pena? Esto depende de la esfera jurídica en la que se quiera analizar. En primer lugar, existen dos teorías que han sido desarrolladas por la doctrina: la teoría absoluta y la teoría relativa. La teoría absoluta parte del supuesto de que el delincuente debe recibir exactamente la misma acción que llevó a cabo, mientras que la teoría relativa sostiene que la pena es algo totalmente beneficioso para la sociedad. La consecuencia jurídica del delito, según lo desarrollado por el abogado Zambrano, es la aplicación de una pena correspondiente.
El último objetivo es indicar cuál es el tratamiento jurisprudencial. La primera investigación le corresponde a Jesús Alberto. Esta investigación es pertinente a la nuestra porque él considera que el homicidio, cuando se comete bajo la figura de la legítima defensa, es causa eximente de responsabilidad penal. Sin embargo, la jurisprudencia se ha encargado de mencionar que esa legítima defensa debe cumplir una serie de requisitos y que en caso de que se exceda de dicha defensa no será considerado causa eximente de responsabilidad penal. Una segunda investigación le corresponde al abogado Pierina Mesa. Esta investigación es pertinente a la nuestra porque se señala que tanto la jurisprudencia como la doctrina se han encargado de tipificar que el delito de homicidio lo que tiene como objetivo primordial es la destrucción de la vida. Dentro de él se hacen presentes dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, que es el que lleva a cabo la acción, y el sujeto pasivo, que es aquel sobre el cual recae la acción. La jurisprudencia ha sido clara en tipificar y rectificar y ratificar la clasificación que se establece del delito de homicidio. En cuanto al homicidio simple, agrega la jurisprudencia, palabra entre comillas, que con respecto al artículo 405 se refiere al homicidio voluntario. Para poder determinar la responsabilidad penal debemos tomar en cuenta el elemento objetivo, que es la destrucción de la vida humana, y el elemento subjetivo, que es el dolo o la culpa. En cuanto al homicidio calificado, agrega que cuando el juez conozca de dicho homicidio, debe hacer referencia a cuál de las circunstancias calificantes está presente el sujeto activo, ya que en caso de que no haga referencia a ella, la sentencia se considerará inmotivada y viciada y por lo tanto podrá ser objeto del recurso de casación penal. Cuando el homicidio es cometido bajo el aspecto de la alevosía, en este caso existe un incremento de la sanción penal. La jurisprudencia menciona que una de las razones por las cuales existe este incremento es porque la alevosía se comete sobre seguro o a traición. Uno de los méritos significativos de la jurisprudencia es ordenar la desaplicación del artículo 421 del Código Penal por ser considerado inconstitucional. Antes de determinar qué se logra concluir dentro de esta investigación, es preciso mencionar cuáles son las bases legales de ella. En primer lugar, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra Constitución, dentro del artículo 43, establece la inviolabilidad del derecho a la vida y se sostiene: el derecho a la vida es inviolable, lo que quiere decir que aquella persona que atente contra la vida de otra persona humana debe ser sujeta de una sanción penal por destruir ese precepto constitucional que se establece dentro de nuestra Constitución. Además, dentro de ese artículo se señala algo muy importante: ninguna ley podrá establecer la pena de muerte. En Venezuela queda totalmente abolido la pena de muerte, no se aplica. La pena más grave es de 30 años. Ahora nos remitimos al Código Penal. El Código Penal tiene un capítulo denominado de los delitos contra las personas, capítulo 1 de el homicidio. En primer lugar, el artículo 405 hace referencia al homicidio intencional, conocido en la doctrina como el homicidio simple o como el homicidio voluntario. Dice: el que intencionalmente haya dado muerte a una persona será penado con prisión de 12 a 18 años. El artículo 406 hace referencia a el homicidio calificado. Dentro de él, la jurisprudencia ha mencionado que en caso de que el juez conozca de que se está presente sobre este homicidio, debe tipificar cuál de las circunstancias calificantes está incurriendo el sujeto activo, ya que en caso contrario la sentencia será considerada viciada y inmotivada y por lo tanto será objeto del recurso de casación penal. El artículo 407 hace referencia a el homicidio agravado. La sanción aplicable será un poco más alta. El artículo 408 hace referencia a el homicidio con causal. Es necesario mencionar
que en el artículo 409 se hace referencia al homicidio culposo. En este tipo de homicidio no existe la intención de matar ni incluso de lesionar. El resultado de la acción es producto de la negligencia, impericia o inobservancia en las instrucciones o órdenes. El artículo 410 hace referencia al homicidio preteritencional. Muy bien. La jurisprudencia agrega que cuando el homicidio es cometido en grado de frustración, la frustración es una conducta imperfecta, pero cuando el homicidio es cometido en grado de frustración, el agente causa la muerte del sujeto pasivo, pero por causas totalmente ajenas a su voluntad. La sanción aplicable al delito de homicidio, es decir, la pena correspondiente, ha sido producto de un proceso de humanización. Desde la antigüedad se ha aplicado al homicida una serie de sanciones totalmente arcaicas. Ese proceso de humanización se le atribuye a César Beccarías, según la cual se aplica una sanción tomando en cuenta la proporcionalidad y la intencionalidad. ¿Qué se logra concluir? En primer lugar, gracias a ciertos criterios doctrinarios y jurisprudenciales, se ha podido determinar que las causas por las cuales se producen el delito de homicidio en Venezuela se debe a ciertos aspectos económicos, sociales y políticos. Se mencionó que el efecto jurídico que se produce ante esta presencia de este delito es la sanción, es decir, la aplicación de la pena correspondiente. Y la jurisprudencia ha constatado una serie de argumentos o de innovaciones en cuanto a la clasificación que establece el Código Penal sobre el delito de homicidio. Uno de los aspectos más relevantes es determinar específicamente la desaplicación del artículo 421 del Código Penal por ser considerado inconstitucional. Recomendamos al Estado principalmente emprender una serie de cuestiones políticas con la finalidad de incrementar el aparato productivo y de esta forma generar fuente de empleo, dictar una serie de charlas a los adolescentes con la finalidad de tener autocontrol y de esa forma no ser foco de las bandas organizadas. Mejorar el aparato productivo del venezolano con la finalidad de que se generen fuentes de empleo como tal, modificar la infraestructura de los centros penitenciarios y de esa forma que se garantice la seguridad de cada uno de los reclusos y se respeten los derechos humanos. Muchas gracias.